Ok, buenas noches, chicas. ¿Cómo Hola, están? Ya empezamos buenas noches. bien, poniéndonos al día cada una en nuestras cosas. Ok, hoy vamos a a hacer como un pequeño resumen del capítulo 27 y ya la próxima clase es el último capítulo del libro de Hechos. Así que es muy interesante este capítulo. Vamos a hablar un poco sobre eso, entonces vamos a empezar con oración, ¿ok? Como siempre, vamos a empezar Tejilín 119 del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu siervo, temeroso de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu seder. Isaías 60 del 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Arets y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh y será visto su cabot sobre ti. Padre, soberano del universo, soberano maestro, te invocamos esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, de nuestro cansancio, de nuestro sueño. Te pedimos que esta noche te manifiestes en tu misericordia y tu amor. Padre, te pedimos que nos des la clase que cada una de nosotras necesita escuchar el día de hoy y cada una de las personas que vaya a escuchar esta clase. Padre, te encomendamos también a Dayana, que ella no ha podido, no puede venir ahora a la clase, pero te la presentamos, Padre eterno, el día de hoy, para que tú la sigas acompañando y guiando en las cosas que ella hace. Padre, te pedimos que nos permitas ser testigos de ti, que nosotros escuchemos y veamos tus grandes obras para así poder comunicarles a otros y poder decir que de lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. Te alabamos, Padre, tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Amén, amén. Ok. Vamos a empezar el capítulo, no deje la presentación lista, vamos a empezar el capítulo 27 del libro de Hechos. Voy a acomodarla acá. Ok. Entonces, listo. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 27. Como ven, pues ya estamos llegando al final del capítulo. Y hasta ahora, como ustedes han visto, hace un tiempo para acá nosotros no hemos hecho sino hablar del apóstol Saúl. O como en las Biblias generales, por eso yo digo que Pablo, Pablo, porque busco las Biblias en la internet y siempre aparece Pablo, pero en nuestra Biblia es el apóstol Saúl. En hebreo ese es su nombre. Entonces, casi todo, hace muchos días hemos estado hablando de él. Parece que todo el libro de Hechos fuera sobre él. Pero recuerden que al principio, casi en la primera mitad del libro, nosotros estuvimos concentrados en todo lo que los discípulos estaban haciendo a empezar a dar a conocer la palabra del Eterno y nos enfocamos un poco en el apóstol Pedro con la visión que tuvo, con las cosas que nos decían que él hizo, los milagros y cosas que él estuvo haciendo. El apóstol Pablo suele ser llamado el apóstol a los gentiles. ¿Por qué? Pues porque ahora pues es los gentiles, o sea, toda la cultura de occidental se basa mucho en los escritos de él. Por eso dice que es un apóstol a los gentiles. Pero realmente, como hemos visto en el libro de Hechos, él iba a predicar. ¿A dónde era que él iba? A las sinagogas. En las sinagogas generalmente había que era judíos,
algunos eran gentiles que habían adoptado al Dios de Israel, y entonces en la única parte donde hablaban del Dios de Israel era en la sinagoga, entonces ellos estaban ahí. Y a medida que los apóstoles daban a conocer la palabra del Eterno, daban a conocer las buenas nuevas, pues ellos a dónde era que iban, porque no había iglesias, iban a las sinagogas. Entonces, el apóstol Pablo fue apóstol de los gentiles, pero también fue apóstol de los judíos para darles a conocer. Recuerde que era como un grupo nuevo de los tantos grupos que habían en el judaísmo, donde este grupo creía en Yeshua como el Mesías, como el Hijo de Dios, y que a través de él no solo los judíos podían, no solo los judíos, sino que los gentiles también tenían acceso. Entonces, vamos a recordar también que esto sí lo puse porque me parece importante. Recordemos que cuando el apóstol Pablo fue a los gentiles, no fue con la idea de empezar otra religión separada de los gentiles. El apóstol Pablo, como Yeshua, no crearon el cristianismo. Entonces, él no creó una nueva religión, sino más bien fue una oferta para los gentiles a unirse a los judíos en sus pactos con Dios. Porque también les quiero recordar que no hay un pacto de Dios con los gentiles. Los pactos los hizo Dios con los judíos, y entonces nosotros estamos injertados, adheridos. Gracias a Yeshua es que podemos llegar ahí y unirnos a los pactos de Dios, pero no hay un pacto para los gentiles y un pacto para los judíos. Eso no existe, ¿ok? Entonces, por eso quise resaltar esta parte. Ahora, el mensaje realmente del libro de Hechos ha sido mucho distorsionado por la iglesia antisemita y sobre todo por los antisemitas, es decir, por la gente que ha venido en contra de los judíos, porque mucho se formó una idea de ir en contra de los judíos. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál es la idea detrás del rechazo de aquí hacia los judíos? Que muchas personas, muchos creyentes tienen rechazo a los judíos. La idea era que como los judíos rechazaron a Yeshua, entonces por eso ahora Dios vino a los gentiles. Entonces, pero esto realmente no es ni bíblicamente ni históricamente cierto. Porque si usted se pone a pensar, de hecho yo ahorita estaba mirando, si nosotros nos ponemos a mirar, porque dice, a los judíos lo rechazaron, ese es el asunto cuando uno generaliza. Los judíos lo rechazaron, los gentiles lo aceptaron, por lo tanto, por eso estamos en contra de los judíos. Bueno, pero resulta que si usted se pone a pensar, y yo me puse a mirar ahorita y yo, bueno, ¿qué tantas personas realmente son cristianas? Entonces, dice, vi así en Google mirando, dice, el cristianismo es la religión con mayor número de creyentes alrededor del mundo, ¿cierto? Eso sí, bueno, dice que realmente se va a crecer es el Islam. Ahora, pero el cristianismo, hay muchas, yo estaba mirando una gráfica y el cristianismo, hay muchas religiones. Y mirando una gráfica dice que entre las religiones, digamos el 33% o algo así, de las religiones en el mundo, entonces son cristianas las personas. ¿Qué le quiero decir con eso? Lo que le quiero decir es que si los gentiles fueron los que aceptaron a Yeshua y no los judíos no, entonces todos los demás que no son judíos serían cristianos, y eso no es cierto. ¿Ven? Entonces, los gentiles fueron los que aceptaron a Yeshua. Bueno, pero no todos los gentiles, porque como el 30% de los gentiles son creyentes, los demás son musulmanes, otra religión. Entonces, no todos los que
son gentiles, son creyentes. De la misma manera, no todos los que son judíos rechazaron a Yeshua. Y nosotros lo vimos en el libro de Hechos. El libro de Hechos nos muestra a nosotros que hubo mucho gentil que empezó a aceptar a Yeshua y a creer la predicación y las enseñanzas que Pablo y que el apóstol y muchos otros discípulos de Yeshua empezaron a enseñar. Entonces, por ese lado, nosotros podemos decir, no todos los judíos rechazaron a Yeshua, pero tampoco no todos los gentiles aceptaron a Yeshua. ¿You see? Bueno, entonces, si nosotros empezamos a mirar el libro de Hechos, capítulo 27, que recuerde que siempre tratamos de nosotros leerlo antes. ¿Qué es lo que enfatiza el capítulo 27 del libro de Hechos? El viaje del apóstol Pablo y cómo naufragaron, todas las situaciones difíciles que tuvieron que pasar, ¿cierto? Básicamente de eso trata el capítulo 27. Entonces, el apóstol Pablo y ellos en las embarcaciones, en ese tiempo no habían embarcaciones para viajeros, eran embarcaciones que llevaban mercancía, entonces ahí era donde la gente se iba. Y ahí fue donde llevaron a Pablo, que lo llevaban preso, recuerde, lo llevaban para Roma, a Pablo y a otras personas que iban ahí. Entonces, pero ellos naufragaron, el barco naufragó, ¿sí? Entonces, esto es una historia verdadera. Esto es una historia verdadera. Tenemos aquí que ellos sí naufragaron, que todo esto pasó en el libro de Hechos, que es una historia contada por Lucas, que era un médico, y se dice que hubo un señor, por ahí leí el nombre, pero no le puse mucha atención. Hubo un señor que trató de hacer el viaje tal como lo describen en el libro de Hechos, el viaje que el apóstol Pablo hizo en todo ese recorrido, y él también lo pudo hacer. O sea, que es un viaje, fue un viaje real, como para demostrar que eso sí fue posible. Históricamente esto sucedió. ¿Ok? Pero entonces, como este capítulo se centra en la situación tan difícil que ellos vivieron ahí, básicamente, yo quiero recordarles que, recuerda que hay varios libros que el apóstol Pablo escribió que son del Nuevo Testamento. Uno de ellos es el libro de Romanos. Bueno, en el libro de Romanos, o es una de las cartas, el versículo 8, Romanos 8, 38, 39, básicamente resume, yo quise empezar por ahí como por el resumen, básicamente resume lo que el apóstol Pablo realmente, porque muchas de las cartas que él escribió las escribió en todo este proceso que él vive en el libro de Hechos. Entonces, este versículo es el versículo que básicamente resume lo que para Pablo fue esta situación que él pasa del naufrago y todo lo que pasó en el libro de Hechos 27. Entonces, vamos a leerla con cuidado. Dice así. Él dice en el versículo 8 del libro de Romanos, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Yeshua, ellos dicen Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros pudiéramos resumir la experiencia del apóstol Pablo en el capítulo 27, el apóstol Pablo básicamente lo resume aquí. Nada puede separarnos del amor de Dios. Nada puede evitar que el propósito de Dios en la vida de Pablo se cumpliera. Por eso él escribe eso. Entonces, ahorita vamos a profundizar más en eso porque básicamente este es el resumen del capítulo 27, que para nosotros es algo que vamos a mirar, que nos toca a nosotros mismos.
Entonces, aquí está el mensaje que debemos aprender de este capítulo. Nada puede derrotar la voluntad de Dios en este mundo. Usted debe levantarse todos los días con la convicción y la seguridad de que el propósito de Dios se está cumpliendo cada día, cada momento. Ahora, en los siguientes versículos vamos a ver un poco. Yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Usted sabe cuándo se va a morir? No me conteste, todavía no. Ok. Nuestro tiempo de salir de este mundo solo sucederá cuando el Eterno lo determine. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Vamos a vivir aquí. Yo recuerdo que una vez fui a Colombia y yo vi que una señora estaba como mal, estaba viendo una situación difícil y pues yo me acerqué y le dije algo. Bueno, yo no sabía nada, yo no sabía qué estaba pasando con la señora. Pero entonces ellos se sorprendieron y vinieron y me hablaron. Me dijo, estamos así porque mi mamá se murió. Y según eso, en el tiempo del COVID, pues la señora se les murió. Y la muchacha, la hija, estaba muy adolorida y ella me dijo, y ella como que me preguntó a mí, ¿por qué mi mamá se murió? Entonces, pues imagínate, yo cómo voy a saber, ¿cierto? Pero ella me preguntó. Entonces, a mí lo único que se me ocurrió decirle fue, era su tiempo, era el momento de irse. Por esto, por esto, porque el tiempo de nuestra partida de este mundo, Él es el que la sabe, Él es el que la tiene determinada y Él es, o sea, se va a hacer en el momento determinado. Déjeme decirle, cuando usted sabe eso, hay muchas cosas por las que usted va a estar ya más tranquilo. Obviamente, uno debe ser cuidadoso, ¿sí o no? Obviamente no quiere decir que a usted no le, por ejemplo, yo cuando voy a Colombia y el avión empieza a hacer así, a moverse como más de la cuenta, pues a mí me da cierto miedito, ¿cierto? Y yo, este avión se está moviendo mucho. Pero es como en general, como que yo digo, es que yo me voy a ir cuando me tengo que ir. Entonces yo, por ejemplo, digo, en este momento yo sé que no me voy a ir porque es que hay un plan aquí, un propósito que yo tengo que hacer, que yo siento que él me lo puso a mí en el corazón, por lo tanto yo todavía no me voy, porque es que hay algo aquí que yo siento que él me dio para hacer. Y entonces yo todavía tengo que seguir haciéndolo, yo lo sé, entonces yo digo, entonces yo todavía no me voy, no es mi tiempo. Entonces, eso le da a uno tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando usted está en ciertas situaciones, usted no está, le da a uno calma saber, bueno, la muerte va a llegar cuando tenga que llegar. Y es en el momento que el Eterno lo decida. Entonces, eso debería darnos cierta tranquilidad. ¿Sí o no? Porque yo planeo y hago mis cosas y Padre Eterno es cuando tú lo digas, allá me voy, yo no me voy a preocupar por eso. Y por eso algunas veces dice, cuando a usted le da una enfermedad, usted debe preguntarse lo siguiente. Cuando usted tiene una enfermedad, usted debe preguntarse lo siguiente. ¿Es esta enfermedad para muerte? Pregúntese eso. ¿Es esta enfermedad para muerte? Y si usted ve, bueno, es posible, o sea, si es para muerte, entonces voy organizándome, voy alistándome porque me voy. Pero si usted sabe que esa enfermedad, como que, bueno, de esto no necesariamente me voy a morir. Entonces debe preguntarse, la segunda pregunta sería, bueno, ¿cuál es el propósito que tiene esta enfermedad en mi vida?
¿por qué me llegó esta enfermedad y cuál es el propósito de esta enfermedad? Porque las enfermedades deben tener un comienzo y deben tener un final en tu vida. Las enfermedades no deben ser enfermedades de toda la vida. Debe haber un principio y un final de la enfermedad. Si la enfermedad lleva demasiado tiempo, es porque nosotros estamos haciendo algo para que no estamos permitiendo que la enfermedad pare. O la enfermedad, bueno, llegó para muerte. ¿Ves? Entonces esas cosas debemos mirarlas. Ahora, no hay nada que pueda cambiar el plan de Dios para mi vida. Nada. Y eso debiera darnos mucha tranquilidad, en el sentido de que, ok, yo me levanto cada día. Por eso es tan importante uno levantarse y orar inmediatamente. Hacer el modianí, porque tú en el modianí le das gracias al Eterno. Hacerle el lavado de las manos, hacer ciertas oraciones para empezar, porque tú sabes, yo recuerdo una vez que yo empecé a hacer eso, a hacer las oraciones, y recuerdo que apenas me levanté, y pues yo levanté, hice la oración y volví a salir ya, y pues me choqué con la puerta, y eso me dolió el pie porque me choqué, y yo era, bueno, pero acabé de orar. A mí me dio risa, entonces yo dije, bueno, no quiere decir que en el día no me van a pasar cosas malucas, ¿sí o no? Porque estoy en este mundo y hay situaciones que voy a vivir, pero gracias a esas oraciones tengo la protección del Eterno, ¿y sí? Entonces, ahora, resulta que el apóstol Pablo pues vivió estas situaciones difíciles y en el versículo 23 dice, él le dice a la gente, que no se preocupen. Él llega y le dice, mire, no se preocupen, porque todos están desesperados, llevan tiempo sin comer y no saben qué hacer. Y el apóstol Pablo en el versículo 23, voy a ver si es el versículo 23, de pronto me voy un poquito antes, dice, sí. Bueno, voy a leerles desde el versículo 21. El apóstol Pablo les había dicho desde el principio que fueran cuidadosos. Él les había hecho ciertas advertencias, pero el capitán del barco no le puso atención. Entonces, en el versículo 21 él dice, el apóstol Pablo dice, entonces, como nadie había probado alimento, Saúl, el apóstol Pablo, puesto de pie en medio de ellos, dijo, si ustedes, oh varones, me hubieran hecho caso en no haber salido de Creta, hubiéramos evitado esta pérdida y sufrimiento. Entonces, él sabía que la situación no estaba buena, que no salieran, pero no le hicieron caso. Ahora, en el versículo 22, pero ahora permítanme aconsejarles que no se sientan angustiados, pues ni una sola persona de ustedes perecerá, sino solamente la nave. Ahora el versículo 23 dice así, porque esta noche se me apareció un malak de Elohim. ¿Quién se le apareció? Un malak. Malak generalmente nosotros aquí, sí, por eso les mostré el versículo 23, generalmente está traducido como ángel. Pero ángel y malak no es lo mismo, son las traducciones que nosotros tenemos. Pero es un malak, es un mensajero, es alguien que está enviado a algo especial. Entonces, un malak, dice, un malak a quien pertenezco, esta noche se me apareció un malak de Elohim. Mire que la aclara. Un malak de quién? De Elohim. Es decir, él está diciendo, el Dios al que yo sirvo me mandó un malak. Porque obviamente muchos de los que estaban ahí tienen muchos dioses, porque recordemos que esta es una embarcación de romanos, ellos tienen otros dioses. Entonces, obviamente él hace aclaración. El Dios al que yo sirvo me mandó este malak. Y dice, a quien pertenezco y a quien sirvo. ¿Ves? Él está diciendo, yo pertenezco a ese Dios, yo le sirvo a ese Dios. Diciéndome,
Saúl, no tengas temor, porque es necesario que compadezcas ante el César. Y he aquí, Elohim te ha concedido a todos los que navegan contigo. Mire qué bonito. Vamos a analizar un poquito esas cosas. Entonces, aquí le dice que un malak de Elohim le dice que no tenga temor. Dice, no tengas temor. Obviamente, imagínense la situación tan difícil. Están para naufragar, llevan tiempo sin comer, pero él le dice, no tenga temor. Ahora dice, ¿por qué le dice que no tenga temor? Veamos el versículo 24. No temas, Pablo. Tú sin falta has de compadecer ante el César. Y aquí que Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. ¿Sí? Ahora, miren eso. Recordemos que siempre hemos enfatizado y el Eterno le dijo varias veces al apóstol Pablo, tú vas a ir a testificar de mí a Roma. ¿Cierto? Bueno, aquí le dice, no te preocupes, vas a compadecer ante Roma. Y no solo tienes que ir allá a compadecer, sino que yo he protegido de la vida de todos los que van contigo. Ahora, tengan en cuenta que los que van con él, muchos de ellos no son creyentes, tienen otros dioses, pero ¿le importó al Eterno eso? A Dios no le importó. A Dios le importó que Pablo iba a cumplir un propósito y el Eterno lo va a cumplir sea como sea. Entonces, aquí es donde quiero que compartamos algo nosotras, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida hemos experimentado situaciones que han sido difíciles, que nos ha llevado realmente, a pesar de las situaciones difíciles, nosotros llegamos a cumplir un propósito determinado? Por ejemplo, yo cambié de escuela. Yo recuerdo que yo cambié de escuela porque ya me quedaba muy lejos la otra escuela. Y resulta que me pareció tan horrible, tan pesado ir hasta allá, hasta donde tenía que ir. Pero después del tiempo yo me vine a dar cuenta lo bueno que fue haber hecho esa transición, porque gracias al haber estado en esa escuela me tuvieron 2 meses, estudia y estudia y estudia y estudia, preparándome para las nuevas cosas que habían. Cuando me pude mudar de esa escuela, pues yo tenía muy buena preparación, entonces eso me abrió puertas a otro lugar. Obviamente hay cosas que uno no ve en un principio, ¿cierto? Que no las ve, ok, esto puede ser bueno. No, hay cosas que uno muchas veces no ve como buenas, pero a lo largo se va dando cuenta uno que son cosas que realmente, si tú no hubieras pasado por ahí, no hubieras crecido espiritualmente. Si no hubieras pasado por ahí, no hubieras conocido a esa persona que te iba a ayudar. Entonces, en ese tipo de cosas es que quiero que ustedes piensen un poco. Voy a seguir y si ustedes tienen idea, van comentando, ¿ok? Entonces, otra cosa es que él le dice, ok, así que anímese. Pues yo le creo al Dios, dijo, a lo que él dijo, y como él dijo, así sucederá. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Dice, yo le creo a él. Sí, él lo dijo, dice. Pablo enfatiza al Dios que él adora y el Eterno le ha concedido la vida de todos los que están con él, incluso aquellos que no lo adoran. ¿Sí? Aún aquellos que no lo adoran. Entonces, este es un buen ejemplo de lo que significa para el Eterno guiarnos a través de pruebas difíciles en lugar de sacarnos de ellas. O sea, lo que hay que confiar en Él. Mire lo que dice aquí. Yo siempre estoy contigo, vayas donde vayas. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito sobre eso.
El apóstol Pablo tenía un propósito y un plan. Como ustedes han visto en todo lo que nosotros estuvimos estudiando, es más, en este momento él va preso a Roma. Entonces, no fue un recorrido fácil para llegar a hacer lo que el Eterno le pidió. Yo les pregunto, ¿cuántas situaciones difíciles ustedes han vivido? ¿Cuántas situaciones difíciles ustedes dicen, wow, yo no pensé cuando ya ha salido que esta situación, que esto que estuviera pasando, en últimas era algo que tenía yo que vivir? Si alguno tiene algún ejemplo para compartir. ¿No? Ok. Yo, Nelly, pues Ok. básicamente nosotros acabamos de vivir una situación difícil, que era que el proveedor de mi hogar, o sea, mi esposo, Ah, sí, sí, no, sí. estaba sin empleo. Ujú. Y hubo un momento en que los roles nos tocó cambiarlos. Ya me tocó salir a mí a la calle y él quedarse acá en la casa. Ajá. Entonces, ya después de que vimos esa situación, uno nos sirvió lo que dice para confiar en él. O sea, todo el tiempo estuvimos tranquilos porque sabíamos que algo venía y que él pues no nos iba a dejar que de pronto nos hundiéramos. Ujú. Y lo otro fue que nos sirvió para que nosotros, o sea, yo lo valorara a él más en su trabajo y él valorara más aquí lo que es estarse uno en la casa. Porque pues Ujú. normalmente uno se está en la casa y los hombres dicen, no, pero todo el día en la casa. O sea, creen Sí, que, pues sí, sí. es suave, o sea, ¿no? Y entonces eso le sirvió a él mucho, Ujú. mucho, mucho para darse cuenta de que en la casa sale mucho trabajo. Claro, y eso hizo que él valorara, o sea, los hizo crecer como pareja, porque él valora más lo que usted hace en casa y usted valora también lo que él hace afuera. Entonces eso hace que crezcan como pareja. Obviamente cuando estaban pasando por la situación, ustedes me imagino que no, pero es que no, pero nosotros sin trabajo, sin tal cosa, ¿qué vamos a hacer? Porque uno se preocupa, ¿cierto? Claro, y él al principio él me decía que él se sentía mal. O Ujú, sea, amor, yo me siento mal porque pues yo soy el hombre de la casa, yo soy el que debo salir a trabajar y mire, le dije, no, pero pues nos tocó. ujú, ujú, ujú. Y en última sale algo bueno. Y en todo ese proceso nosotros qué tenemos que hacer es confiar en él. Confiar en él. Ajá. Y es que, o sea, ahorita nosotros nos ponemos como a medir el tiempo y, o sea, tenía que ser así y ese tiempo, En ese momento. en Haz ese tu momento. observación. O sea, nosotros, a mí me salió trabajo por 2 meses, listo. Él me decía, bueno, y la niña, bueno, ahí miramos. Pero justamente él estaba sin trabajo y el primer mes él estuvo de lleno aquí en la casa. Ya el segundo, los niños salieron a vacaciones, listo. Ya, o sea, faltaba muy poco para que yo terminara de trabajar cuando él inició. O sea, era en ese momento, no ni antes, ni después, ni a mitad, sino ahí, en ese momento. Ujú. That's good. Ujú. Muy bien. Ok. Ahora, vemos que el Eterno salva a Pablo y a toda la gente a bordo porque él tiene un propósito más grande en mente. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito? Que Pablo llegara a Roma para dar las buenas nuevas. Por eso dice, aunque tengan tiempos difíciles, ten valor, pues no perderás la vida. Escuchen, si tú has vivido situaciones difíciles de salud, económicas, de relaciones, si has vivido situaciones difíciles,
y ya saliste de esa situación, necesitas pensar, ok, ¿qué lección aprendí yo de esta situación? Porque es que para eso fue que la vivimos. Porque eso nos va a ayudar a madurar y a crecer. O sea, ¿qué aprendí yo? ¿Qué nos llevó a madurar y a crecer en esta situación que yo viví tan difíciles? Porque ese es el propósito. Él no la crea, el Eterno no nos crea situaciones difíciles. Hay situaciones difíciles que muchas nosotros las creamos. Por eso dice que nosotros, Él lo lleva a uno al desierto, pero a los valles y a los otros lugares difíciles vamos nosotros solitos. Entonces, ¿por qué estamos en esa situación difícil? Y vamos a confiar en el Eterno. Y después de que salimos de esa situación, lo conocemos mejor después de haber pasado esa situación, que cómo he crecido y cómo he madurado yo después de haber pasado esa situación. Por eso dice, aunque tengas tiempos difíciles, ten valor, porque el Eterno siempre está con nosotros. Siempre está con nosotros. Y Él todo lo usa para un buen propósito. El Eterno usó las situaciones el Eterno usó la situación de Pablo como que Pablo es un romano dedicado. Todo eso fue lo que ayudó a que Pablo pudiera llegar a Roma para dar a conocer la palabra en Roma. Lo que era Pablo, lo que somos cada uno de nosotros, el Eterno lo va a usar para poder llegar a otra persona. A mí, yo he sido maestra, he vivido ciertas situaciones mías. Todas esas situaciones el Eterno las está usando. ¿Para qué? Para dar a otra persona a conocer al Eterno. Lo mismo pasa con cada una de ustedes, si ya no lo han vivido. Lo que ustedes han vivido, las situaciones, lo que usted es, todo eso desde el momento en que usted nació, lo que usted es lo que el Eterno está usando y va a usar para que usted después sea un testimonio, una persona que va a dar a conocer al Eterno a otra persona. Que sus experiencias, su vida, su conocimiento. Una persona puede decir, no, pues yo lo único que sé es cocinar. Bueno, su conocimiento en cocina va a servir para que usted vaya a dar a conocer al Eterno en otro lugar. Cada uno de nosotros, porque el Eterno no mira el talento. El Eterno mira la disposición del corazón. Y el talento te lo va a ayudar a desarrollar. Entonces, el propósito de Dios puede implicar que nosotros y los demás no seamos salvos de las catástrofes, porque eso también podría ser parte de la voluntad de Dios de lograr una cierta meta. ¿Por qué les puse esto? Y mire que lo puse al contrario. Lo puse al contrario porque le puse el no. Porque en lo que pasa aquí en el libro de Hechos 27, la catástrofe que está viviendo el apóstol Pablo, el Eterno la usó, o sea, ahí lo salvó para cumplir el propósito que era llevar a Pablo a su lugar, donde él quería, Roma. Pero puede pasar al contrario. El contrario también aplica. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor hay catástrofes y situaciones que se puedan vivir donde no necesariamente somos salvos, porque es que la meta del Eterno es más grande. El propósito del Eterno es más grande. Por eso algunas veces algunas personas se preguntan, bueno, pero ¿por qué se murió ese niñito? ¿Por qué se muere un bebé? ¿O por qué a veces, ay, ¿por qué se murió este señor si tan buen esposo que era, tan bien que vivía? Yo a veces he visto situaciones como estas. Se le muere a la persona el esposo que era un buen esposo y no sé qué. Pero resulta que para poder que la otra persona siguiera creciendo como persona, ese hombre tenía que ya irse, porque la otra persona no crecía,
no hacía nada más, no desarrollaba todo su potencial. Entonces, muchas veces, ¿por qué? La voluntad del Eterno no siempre es que nosotros estemos bien, que nos vaya bien, que estemos contentos y que todo se dé como nosotros queremos. No, esa no es la voluntad del Eterno. La voluntad del Eterno es que en nosotros se cumpla el propósito para el que nosotros fuimos creados. Y eso es una pregunta que nosotros nos debemos hacer, que ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué es lo que el Eterno puso en mí que yo no he desarrollado, necesito desarrollar para cumplir ese propósito? Entonces, a veces para cumplir ese propósito, hay gente que necesita quitar de nuestro camino o hay gente que tiene que venir a nuestro camino. Entonces, todas esas cosas, en últimas, ¿qué les estoy queriendo decir? En últimas, lo que importa es el propósito del Eterno en la vida de todos los seres humanos. Eso es lo que importa. Entonces, cuando uno piensa desde esa perspectiva, uno dice, ok, yo no me voy a preocupar por ciertas cosas, porque es que por eso uno deja de quererlo controlar todo. Yo puedo manejar mi situación en mi vida, pero hay cosas que yo no puedo controlar. Entonces uno se relaja y se tranquiliza porque el propósito del Eterno, la voluntad del Eterno se debe estar haciendo. Por ejemplo, en la época de votaciones, la gente empieza a criticar y a decir que este presidente no, que este presidente, que no debiéramos tener ese presidente, que no. Bueno, si esa persona ya está ahí, déjeme decirle, era el propósito del Eterno que ese presidente estuviera ahí. Porque a lo mejor ese es el presidente que ese pueblo se merece. Porque a lo mejor ese presidente, como es, va a hacer que la gente se despierte más espiritualmente por las luchas y situaciones que va a tener que vivir. ¿Y sí? Porque es que nosotros pensamos a veces en lo que nosotros queremos, pero la voluntad del Eterno nosotros no la entendemos, pero es mucho más. Eso dice Isaías 55. Espere, yo les leo, que les quiero leer ese pedacito. Isaías 55, bueno, que dice que su propósito es el que se va a cumplir en la vida de los seres humanos, tarde que temprano. Ahora, Dios cumplirá su propósito en mí, Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Ahora, yo pienso que a veces nosotros nos demoramos más en cumplirlo por nuestra rebeldía, por nuestra ignorancia, pero entre más dispuestos estemos, más rápido llegamos a lo que Él quiere para nosotros. Ahora, para terminar, ya que estuvieron tan habladoras, dice, nuestro beneficio personal y bienestar no están necesariamente detrás de todas las decisiones de Dios. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Siempre piensen, es el propósito del Eterno en la vida de nosotros lo que queremos estar pensando en que el Eterno está buscando, no nuestro bienestar personal. No debemos sorprendernos o decepcionarnos de Dios cuando las cosas no van por nuestro camino, solo porque somos creyentes o incluso unos de sus adoradores más devotos. Como que yo me la paso todo el día orando, leyendo su palabra, haciendo alabanzas, soy muy devota, dedicada, voy a la iglesia domingos, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, soy muy devota y no me debo sorprender, aún, o sea, estoy diciendo, aún la persona que sea así, no se debe sorprender o decepcionar cuando las cosas no salen como ella quiere, porque no quiere decir que porque tú llevas
7 días, 24 horas orando, entonces se va a hacer las cosas en el mundo y Dios va a hacer todo lo que tú digas. Porque no es así. Porque el propósito de Dios son más grandes y muchas veces, pues la mayoría de las veces nosotros no los tenemos idea. Entonces no es por nuestras acciones. Ahora, para terminar con esto, dice, en un futuro entenderemos por qué las cosas no se dieron como tú querías. Los propósitos de Dios son increíbles y buenos. Ahora, mire que yo les decía ahora, puede que en su propósito esté el que nosotros perezcamos en una catástrofe, pero siempre sus propósitos son increíblemente buenos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos mucho entendimiento del mundo espiritual y eso es lo que estamos queriendo lograr aquí, ir entendiendo y aprendiendo un poco más. Porque hay cosas que de pronto se ven malas, no se ven mal, se ven negativas, se ven oscuras, pero a lo mejor ese es el camino para que el propósito del Eterno se cumpla. ¿Cuántas personas en situaciones difíciles es que realmente van y buscan de Dios? Y hay gente que lo busca con sinceridad de corazón, es decir, a pesar de que el Eterno le resuelva sus problemas, sigue porque realmente quieren seguir con el Eterno y su vida cambia determinada. Hay otros que de pronto van donde el Eterno, Él le resuelve su asunto y ya ahí se vuelven y se van. Pero muchos sí van y el Eterno les ayuda. Y siempre, como dice aquí, en un futuro nosotros vamos a entender muchas veces, o a lo mejor algunas veces no, por qué las cosas no se dan como nosotros queremos. Pero siempre tenemos que entender esto, que los propósitos de Él son buenos. Todo lo que Él hace tiene un propósito bueno, así nosotros no lo veamos. Cada día nosotros nos debemos levantar pensando, hoy va a pasar lo mejor que puede pasar de este día. Hoy. Hoy lo que está pasando es lo mejor que puede pasar. Lo que está pasando en este momento es lo que tenía que pasar. ¿Por qué? Porque ya pasó. Porque es lo que tenía que pasar. Ya pasó. No hay cambio. No hay manera de cambiarlo. ¿Sí o no? Entonces ya pasó. De eso es que trataba el capítulo 27. Por eso yo les decía, el apóstol Pablo lo resumió muy bien en el versículo 8 de Romanos. Nada podrá separarme del amor y del propósito que el Eterno tenía, no importa todo lo que yo tuviera que vivir. Y eso es algo que ojalá nosotras, cuando ya estemos bien viejitas, porque todavía estamos jóvenes y bellas, cuando estemos bien viejitas, que eso es algo de que nosotros también podamos decir, nada pudo separarme del amor y de los propósitos que el Eterno tenía para mí. Y que cuando nosotros estemos ya terminando nuestra vida, digamos que hemos cumplido, como Yeshua lo dijo, que Él vino y Él cumplió el propósito para lo cual el Eterno lo había llamado. Y eso es lo que pasa en el capítulo 27 del libro de Hechos. Así que hemos terminado, si no hay ningún otro comentario, y shalom, shalom. Nos vemos dentro de 8 días para el último capítulo del libro de Hechos, el capítulo 28.